Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet, también a los que estamos aquí en forma presencial para estudiar este maravilloso libro de Santiago. Capítulo 2, estuvimos viendo en el versículo 8 el domingo pasado, lo podemos leer, lo hemos desarrollado. Dice Santiago: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces, aquí Santiago les está diciendo a estos judíos cristianos que si cumplían la ley, recordemos que son judíos, hebreos, conocen la ley y prácticamente en este tiempo que estamos estudiando este libro casi no existía el Nuevo Testamento. Tenemos que concentrarnos simplemente en el Antiguo Testamento, ¿se entiende? Todavía había alguna carta dando vuelta, pero no estaba completado ni cerca el canon con el Nuevo Testamento. Entonces está hablando a judíos y está hablando que si uno cumple la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces, ¿qué dice la ley? Que debemos amar a nuestro prójimo. ¿Se acuerdan dónde estaba eso? En ese versículo de la ley. En Levítico 19, vamos allí, versículo 18. Y vuelvo a reiterar, decirlo de alguna forma también para que se entienda bien. Cuando habla de la ley, no está hablando Santiago de los 10 mandamientos. La ley está hablando de la Torá, del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros de la Biblia. Y ustedes saben aproximadamente cuántos mandamientos tiene la ley. ¿Alguna idea? Aproximadamente 613 mandamientos. ¿Qué les parece? Entonces, ¿por qué podemos afirmar que Santiago no está hablando solamente de los 10 mandamientos? Porque cuando cita este mandamiento, no se encuentra dentro de Éxodo 20, sino se encuentra en Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo, la manera, como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Santiago dice: si ustedes están cumpliendo la ley real, están cumpliendo Levítico 19-18, ¿qué dice Santiago? Bien hacéis. Bien hacéis. Pero recordemos que él está hablando del peligro del favoritismo, que ellos preferían que si entraba en la congregación un rico, ellos hacían un trato diferencial para esas personas por su condición social y menospreciaban y despreciaban al pobre que entraba con vestidos gastados, andrajosos, y lo dejaban parado en el fondo y lo estaban discriminando. De esta manera, si uno está haciendo, tiene esta actitud y está haciendo esta acción, no está amando a su prójimo como a sí mismo. ¿Se entiende? Entonces Santiago dice: si ustedes están cumpliendo la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. O sea, está preguntándoles: ¿lo están haciendo? Pero si ustedes, lo que él acaba de explicar y ilustrar con esta historia de un rico que entra y un pobre que entra, y la diferenciación y el favoritismo por uno y el desprecio por otro, obviamente que
está felicitándolos si están cumpliendo con este mandamiento. Pero el versículo 9 dice, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué no podemos tener esa actitud en una congregación de favoritismo, de trato diferencial? Porque va pisando o pisoteando los mandamientos del Señor. Y el mandamiento que Santiago expone es que no estamos, teniendo esta actitud, amando a nuestro prójimo. Porque el pobre despreciado, que ellos lo dejaban de lado y aparte, era un prójimo. Compartimos el domingo pasado la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Cuando el Señor le va a explicar al intérprete de la ley quién es mi prójimo. Y tremendo lo que dice la palabra de Dios allí, porque nos muestra qué lejos que estamos muchas veces de un simple mandamiento, por decirlo de una forma, cuando uno lo comprende, lo analiza y nos dejamos que el espejo de la palabra pueda entrar en nuestra alma, en lo más recóndito, tenemos que reconocer que muchas veces no estamos amando a nuestro prójimo. El prójimo es un desconocido, ¿se acuerdan? El prójimo es alguien que necesita de vos. Y que muchas veces uno no tiene el más mínimo interés de amar al prójimo. En este mundo, en esta sociedad, la iglesia se ha vuelto un grupo elitista de santos que no se juntan con los pecadores. Y eso es peligroso, porque de esa manera, con esa actitud, no vamos a ganar a los perdidos. El amor es lo que va a hacer que las personas puedan entrar, no a la doctrina. La doctrina es importante, pero si la doctrina no genera un amor bíblico, verdadero, práctico, no sirve para nada. ¿Se entiende? Nuestro corazón debe ser afectado por la palabra de Dios. Debemos cambiar, debemos ser sensibles a lo que el Señor nos está enseñando a cada uno, porque yo no estoy exento de la palabra de Dios, que es ese espejo de todo el ser que me refleja, que me muestra si lo hago bien, como dice Santiago, si estás amando a tu prójimo bien hacéis, pero si no, te va a marcar que hay una falla, que hay un pecado. Por eso dice el versículo 9, pero si mostráis favoritismo, hacen esa división de rico y pobre en vuestra congregación, cometéis pecado. Empezamos hablando del peligro, capítulo 2:1. Pero ahora Santiago dice, el favoritismo, la acepción de personas, es pecado. Pecado, es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque estamos desobedeciendo sus mandamientos. Es pecado. Y si somos hallados, miren lo que dice, y si sois hallados culpables por la ley, como transgresores. Vamos a parar allí, en este versículo. Por tanto, si la ley es el espejo que mira mi alma y mi condición, y yo estoy mostrando favoritismo, ¿qué va a hacer la ley? Me va a culpar. Me va a decir que yo estoy mal, que estoy en desobediencia. La palabra culpable por la ley nos habla de un convicto que nos pone en evidencia, un culpable, un transgresor, porque hemos pasado esa línea en desobediencia de los mandamientos. ¿Observaron bien? Somos hallados
al desobedecer, somos hallados culpables por la ley, somos convictos. Poner en evidencia, somos culpables, somos transgresores, porque hemos pasado esa línea. ¿Se entiende? Entonces es muy importante que el espejo de la palabra, como Santiago lo ha expresado, cuando nos miramos atentamente en esa perfecta ley que no necesita más nada, que es completa, la de la libertad, que si yo obedezco me hace libre, hay cosas que si Dios las marca como pecado, yo no las puedo justificar. Porque uno lucha y se autojustifica para no reconocer que está mal, que está en desobediencia y que hay que cambiar, que hay que pedir perdón y que hay que cambiar de actitud. Si no, la palabra que tiene poder no va a ser eficaz en mi vida. Entonces, la ley está actuando acá como la que me juzga por desobediencia. Soy hallado culpable y hemos sido puestos en evidencia mediante pruebas. ¿Qué les parece? Somos culpables. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia mediante pruebas que nos condenan. Si ustedes tienen esta actitud, son pecadores. Están en falta, están en desobediencia y tienen que confesarlo y tienen que cambiar. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que la palabra de Dios nos dice. En el versículo 10 nos va a hablar, dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. La ley, dijimos, que habla de la ley completa, no el extracto de los 10 mandamientos. Si cumpliste los 613 mandamientos, bárbaro. Ojalá. Pero si yo fallo en uno, lo que dice Santiago es que la ley es un todo. O cumplís todo, o sos transgresor y sos pecador. Por eso es impresionante pensar de que los judíos pensaban que la ley ellos la podían cumplir. Y se creían que de verdad ellos lo podían hacer. ¿Se entiende? Jesús habló muchas veces con judíos y les decía los mandamientos, ¿sabe? Sí, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre, a tu madre. Por supuesto, ahí tenemos el extracto de los 10 mandamientos. Pero dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, Señor. ¿Qué me falta? Pero en realidad no estamos entendiendo lo que son los mandamientos y creemos que nosotros los estamos cumpliendo. Pero el que falla en uno se hace culpable de todo, nos dice el versículo 10. Cualquiera que guarda toda la ley venía bien, pero tropieza en un punto, se hace culpable de todos. Somos culpables porque la ley es un todo. Nos sirve cumplir una parte y otra parte no. Tenemos que cumplirla en forma completa y cabal. Esa es nuestra meta. Ahora, Santiago nos va a dar un práctico ejemplo de cómo si uno ofende o falla en un punto, se hace culpable de todo. Miren lo que dice el versículo 11. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, esto es un ejemplo práctico que hace Santiago. Si tú no cometes adulterio y uno se jacta y dice, yo soy fiel, acá me golpeo el pecho, pero, ¿qué dice? Si no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Lo volvemos a repetir. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dice, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, ¿ven? Estoy fallando en otro, no en este. ¿Qué dice? Te has convertido en transgresor de la ley. Somos transgresores
somos hallados pecadores porque hemos sido puestos en evidencia mediante las pruebas que Dios nos ha ya expuesto por la ley. Entonces, el práctico ejemplo que usa Santiago sí hace una extracción de Éxodo 20. Entonces, ahí vemos que lo pone como un ejemplo, ¿no es cierto? Si vos no adulterás, pero matás, ya está. Pasaste, transgrediste, pasaste esa línea que Dios establece, ¿no es cierto? Y somos hallados culpables. El versículo 12 nos dice la palabra de Dios, Santiago: así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué dice en este versículo? ¿Qué significa? Dice Santiago: así hablad. La manera teórica de hablar está hablando. Así hablar, pero también no solamente la memoricen, no solamente la mencionen teóricamente, sino dice, y así proceder. Y esto está hablando, obviamente, de la práctica. Tienen que tener la ley presente en su vida. Hablen acerca de la ley, oigan la ley, pero no solamente se queden con conocerla, con citarla, recitarla, memorizarla, sino en una forma práctica. Así dice así y así proceder. Debemos practicar la palabra. ¿Se entiende? ¿Por qué? Como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué tenemos que cumplir? ¿Por qué tenemos que obedecer? Porque esa ley es la que nos va a juzgar. Es la que nos juzga. No es lo mismo decir, yo no sé, yo no sabía, no conocía, pequé por ignorante, que decir, no, yo sé lo que dice la palabra, pero a pesar de que lo sé, lo cito, lo conozco y lo hablo, no lo estoy practicando. No lo estoy practicando. Y lo que va a hacer la palabra nos va a juzgar mediante esa ley perfecta que no necesita nada más. Vuelve a citar lo que dice Santiago en Santiago 1:25, la ley de la libertad. Es interesante, ¿no? Porque primero la ley, ¿cómo es? La ley es perfecta, no necesita nada más. Está todo, tenemos todo lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestras relaciones, para nuestro trato con el prójimo, para la familia, para el trabajo, para la sociedad, como padres, como hijos, como hermanos. Cualquier área que vos quieras pensar, la palabra de Dios nos instruye. Tenemos todo lo que necesitamos, pero si nosotros la obedecemos, esa ley va a darnos esa verdadera libertad. Verdadera libertad. El hombre siempre está hablando de que quiere ser libre. Según el mundo, el que es libre hace lo que quiere. No está sujeto a leyes, ¿no? Yo soy libre, un ser libre. Hago lo que quiero. Pero en realidad uno es esclavo de sus propias pasiones y eso va generando hábitos que te van esclavizando, que te van deteriorando. Esa libertad es si quiero tomo una cerveza, me tomo un cajón, si quiero tengo sexo con 1, con 10, con 15, con 20, si quiero me drogo, si quiero, pero es siempre eso. ¿Se entiende? Eso es la libertad que el mundo te quiere engañar de que eso es ser libre. En realidad uno es esclavo del pecado, sirve al pecado, es degradado por el pecado y el pecado te lleva a la muerte. ¿Se entiende? Pero entonces no tenemos que ser engañados por el mundo. Parece que el esclavo, según el mundo,
es el pobre creyente que vive, que no puede, tiene un montón de prohibiciones que la religión no le permite. Entonces, pobre, no se puede divertir, es una persona amargada y aburrida el cristiano. Porque no toma, según ellos, no fuma, no anda en los boliches, no tiene sexo libre. Entonces dice, ¿para qué viven ustedes? ¿Entienden? Entonces, esa es la mentira del mundo contra versus la verdad de Dios. Si yo obedezco, soy verdaderamente libre. Como dijo el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Que si obedecemos la palabra, seréis verdaderamente libres. Qué hermoso es poder ser libre de pensamiento, libre de vicios, libre de hábitos, libre de mala gente. Que nadie te pueda manejar, que vos puedas ser la persona que puede disfrutar de la vida y no necesitar de excesos para poder golpearse el pecho y decir, yo verdaderamente soy libre. Fíjense Santiago 1:25. Cita la ley de la libertad, pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado, 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 ¿en qué? En lo que hace. Bienaventurado. La obediencia no solamente produce libertad, sino produce gozo del alma, gozo en el corazón. Es un gozo que no depende de sentimiento ni circunstancia, es un gozo que viene del Señor, que viene de la obediencia. ¿Se entiende? Y eso es lo que Santiago nos alienta, nos anima a todos a poder ser obedientes a esa palabra. Entonces, volviendo al versículo 13, miren lo que dice el versículo 13. Así hablad, versículo 12, y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Y acá nos habla y nos dice, porque el juicio será sin misericordia para los que no ha mostrado misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, nosotros somos muy propensos a juzgar a los demás. Muchas veces utilizamos el conocimiento de la palabra para juzgar al hermano, para ver cómo está, para marcar sus errores, sus fallas. Y cuando lo hacemos, somos duros y somos implacables. Qué rápido que vemos nosotros los defectos de los demás, ¿no es cierto? No sé si te pasa a vos, pero uno normalmente le pasa esto. Y nos dice Santiago que tenemos que tener cuidado porque si uno juzga sin misericordia a las personas, de la misma forma nosotros seremos juzgados igualmente. Y Santiago va a hablar mucho de esto. Pero fíjense, por ejemplo, es lo que dice Mateo 7, el Señor Jesucristo nos enseñó. Vamos allí a Mateo 7. Mateo 7, versículo 1. Miren cómo dice el Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ven? No juzguemos para que nosotros no seamos juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Con la vara que nosotros medimos a los hermanos, así seremos medidos nosotros.
y con la medida con que medís, se os medirá. ¿Vieron que eso es algo que nos brota el juez al toque, digamos, no? Oh, sí, tiramos el juicio. Implacable, sin misericordia. Podemos fácilmente encontrar los defectos y los errores en los demás. Versículo 3. Dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. Acá hay un problema de prioridad. ¿Por qué? Porque el conocimiento que yo tengo está puesto para utilizarlo para juzgar al hermano. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué? Esa pequeña astilla. Hay que mirarlo con detenimiento para poder fijarse que el hermano tiene una basura en el ojo. Se ve que su vida estaba enfocada sobre la vida del hermano. Que yo te puedo decir, mira, che, a ver, mira lo que tenés en el ojo. Te tuvo que mirar con detenimiento, con tiempo, para poder sacar esa conclusión. Pero después dice el Señor, y no te das cuenta, podés ver, como dice la versión 60, la paja, la pequeña astilla en el ojo de tu hermano, pero no podés ver que la viga, una viga tenés en tu propio ojo. Yo ando con la viga, pero puedo ver la paja en el ojo del hermano. ¿Por qué? Porque la ley, en primer lugar, debe ser el espejo para mirarme a mí mismo. Si uno es honesto y se mira en la perfecta ley, hay tanto que uno debe dejar, abandonar y cambiar para estar mirando a ver qué hace el hermano o deja de hacer. Estamos concentrados en el otro y no en nosotros mismos, en el defecto mínimo del otro y no en el gran defecto que nosotros tenemos. Eso es una actitud muchas veces que podemos tener. Versículo 4. ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja, la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Yo no tengo, digamos así, el ejemplo para poder hacerlo. Y uno juzga sin ser un ejemplo, muchas veces, ¿no? Juzgamos sin ser ejemplo, sin primero modificar lo nuestro, pero no para señalar con el dedo, sino para ayudar al otro. Esa es la idea. Andamos con el catálogo de la ley juzgando, bajando el martillo, sin misericordia, y nos olvidamos de que la ley en primera instancia, el espejo, no es para reflejar al otro y mirarlo, sino para mirarme a mí mismo. Y si uno es honesto, ¿cuántas cosas debemos cambiar? ¿Cuántas cosas debemos mejorar para tener tiempo para mirar al otro? Entonces Santiago, acá el Señor dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota, esa pequeña pajita, esa astilla, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. ¿Ven? La ley en primera instancia, ¿para quién es? ¿Para mi hermano o para mí? El espejo es para verme yo. Después veré al hermano, pero primero me tengo que ver yo. Entonces, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Allí lo podemos hacer. Primero yo, después el otro.
Y eso es lo que está hablando Santiago. Volviendo a Santiago, claro, ellos vivían bajo la ley como hebreos y tenían un sistema y una actitud bajo la ley de legalismo, de estar continuamente conociendo la palabra para juzgar. ¿Se entiende? Legalismo. No tenían una palabra que se menciona en este versículo, fíjense, versículo 13, porque el juicio será sin misericordia. ¿Para quién? Para el que no ha mostrado misericordia. Si uno deja de lado en el juicio para el hermano la misericordia, ¿y qué es la misericordia? La misericordia es la manifestación externa de la compasión. La manifestación externa de la compasión asume la necesidad de aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte del que la exhibe. ¿Se entiende? Cuando el samaritano, en la parábola del buen samaritano que el Señor citó, ¿cuál fue la actitud del sacerdote? ¿Se acuerdan? Al ver a aquel hombre que había sido golpeado por los bandidos, dejado medio muerto, tirado ahí al costado del camino. Mariano, ¿te acordás? Sí, de largo. Claro, lo miró, vio el cuadro y siguió de largo. ¿Y el levita, Sandra? También siguió. ¿Conocían la ley? Por supuesto, perfectamente. ¿Qué hicieron? No hicieron nada. Entonces, ¿quién actuó con misericordia frente a ese hombre que estaba tirado con esa tremenda necesidad? Volvamos a Lucas 10 para ver ese aspecto. Lucas 10, lo leemos rápidamente, allí en el versículo 33, Lucas 10:33. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, observen la actitud, tuvo compasión, que es la manifestación externa de la misericordia. Se le conmovieron las entrañas. Tuvo compasión, ¿ven? ¿Y qué hace? La compasión no es simplemente tuve lástima. Va a un paso de hacer algo para cambiar el estado de esa persona en necesidad. No decir, oh, pobre, lo vi ahí, no tenía ni para comer, pero no le tiré una moneda ni le di un sándwich. Eso fue lástima, no fue misericordia. Misericordia hubiera sido, ¿cuánto hace que no comes? ¿Querés que te compre un sándwich? ¿Querés que te atienda? ¿Querés que te dé un vaso de agua? Hacer algo práctico. La misericordia te mueve a hacer lo que hay que hacer por la persona en necesidad. Dice, tuvo compasión, versículo 33, y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo puso como prioridad y se bajó él, lo llevó a un mesón, lo cuidó, se quedó todo ese día. Al día siguiente, cuando tenía que seguir por un compromiso, sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Quién hace esto? Ahora, fíjate la pregunta. Le dice el Señor, ¿cuál de estos 3 piensas tú que mostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Le pregunta Jesús al intérprete de la ley. Él le dijo,
el que tuvo misericordia de él. ¿Ven? Ahí está. Ellos tenían ley, pero no tenían misericordia. Solamente servían para criticar y juzgar. No podían tener un interés de ayudar, restaurar y sanar. Eso es lo que habían caído en ese sistema de legalismo. Entonces, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de salteadores? Él le dijo, el que tuvo, 37, misericordia de él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Al intérprete, andá y hacé lo mismo. Misericordia tiene que ver con el acto de entender que no estamos en una plataforma que nunca nos va a pasar nada, sino pensar de que en algún momento nosotros podemos estar en ese mismo estado y en ese mismo lugar. Y ahí te cambia la actitud de ser un legalista a poder demostrar una actitud de misericordia. Y fíjense en Gálatas, hablando Pablo a otra iglesia de judíos que también habían entrado los judaizantes, habían dicho que aparte de la fe había que cumplir la ley a rajatabla para ser salvo. No es que la ley no hay que cumplirla, hay que cumplirla. Pero yo no la cumplo para ser salvo, ¿se entiende? La cumplo porque tengo que obedecerla como hijo, no porque me quiero ganar la salvación, por eso cumplo la ley. Entonces Gálatas 6:1 dice Pablo, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vos lo viste que falló el hermano. Vosotros que sois espirituales, lo está poniendo para ver, probarlo, ¿no? A ver qué actitud tiene. Restauradlo. Restauradlo. Ahora, ¿cómo haces para restaurar a un caído? Hay un elemento fundamental que es la misericordia. Y la misericordia te hace pensar de que vos podrías estar en esa situación que está el otro. Porque dice, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Mirá, mirándote a ti mismo, ponete en la silla del otro, no sea que tú también seas tentado. Entonces ellos cuando alguien caía, lo destruían, lo despedazaban, lo criticaban, lo dejaban tirado hasta que muera. La ley, el legalismo, sin esa misericordia, compasión, lo único que hace es juzgar, criticar y destruir. No puede restaurar al que está caído, al que falló. ¿Se entiende? Y hay muchas iglesias que se manejan mediante este sistema legalista. Entonces, el que cae pobre, lo despedazan los hermanos. Y ya prácticamente más vale que no aparezca. Y cuando aparece lo miran como diciendo, ¿y este qué hace acá? Hace cualquiera y viene cuando quiere. Ahora fíjate, ¿y si mañana te pasa a vos? ¿Y si mañana te apartás vos? ¿Y mañana caes vos? ¿Y mañana fallaste vos? ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Con un duro juicio y te condenaran? ¿O tuvieras diciendo, si alguno, no que lo felicitas por el pecado, sino que si falla, yo quiero que vuelva a estar como estaba? La idea de restaurar es poner un hueso en el lugar, se salió. Es doloroso.
se inflamó. Pero viste cuando alguien te dice, pará, vení, mordé el pañuelo y aguantá. Se escucha el ruido y vuelve el hueso otra vez al lugar. Esa es la idea, restaurar al hermano que ha caído, que falló, que se alejó, que se apartó. Entonces, fíjense, Tito 3:5, ¿cómo es nuestro Padre Dios? Si Dios no tuviera esa misericordia y solo fuera la ley y que somos pecadores y el Señor lo sabe, no haría nada ni se acercaría a nosotros y no seríamos salvos. ¿Se dieron cuenta? Porque Él no vino a buscar a justos, dijo el Señor, sino ¿a quién? A pecadores. Tito 3:5. Vamos a leer el 4. Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, escuchá, el amor a la humanidad, pecadora, perdida, perversa, ¿dónde estábamos nosotros antes de conocerle? Él nos salvó. Fíjense, su amor hacia la humanidad dio a su Hijo y nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Nosotros éramos el que lo agarraron los salteadores, le robaron todo y lo dejaron medio muerto. Y el Señor fue ese buen samaritano que viéndonos en ese estado, no actuó como el sacerdote, no actuó como el levita. Él me vino a buscar, Él me vino a salvar, Él vino a hacer lo que tenía que hacer para que yo pueda conocer al Salvador. Por eso soy salvo. ¿Se entiende? Sandra, ¿me acomodás ahí? Ahora, volviendo para terminar con estos versículos preciosos que estamos viendo y aprendiendo todos, porque uno tiene esa tendencia legalista para juzgar y no tenemos esa misericordia para comprender, para ponernos en la silla del otro y para poder ayudarle de esa forma, ¿no es cierto? Solamente podemos decir, mira el pecador aquel, mira aquel borracho, mira aquel drogadito que está tirado, mira, la iglesia los mira, los juzga, es como el sacerdote, ¿no? Pero no hace nada para alcanzar a los perdidos. No quiere que vengan ni a la iglesia porque nadie los quiere saludar, le tienen miedo. No, como lo traes, ¿por qué lo invitaste? ¿No tenés otro del country que venga más piola así? No traiga esa clase de gente, falta que te diga, ¿no? Y me ha pasado a mí, que me han criticado por llevar pecadores, ¿no? Para la salvación. Ahora, les quiero mostrar lo último. Hay un peligro de que pueda brotar en nuestro corazón el fariseo que puede haber. Mateo 23:23. Porque los fariseos, los escribas, conocían la ley perfectamente, la citaban de memoria, la enseñaban, pero ellos, fíjense lo que le va a decir el Señor Jesucristo a los fariseos. Hay un tremendo mensaje en Mateo, ¿lo tienen allí? 23. Mateo 23, me encanta este versículo y es para poder meditar. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos, a los escribas, conocedores, líderes de la grey, de los judíos? Miren lo que dice Mateo 23:23. Hay de vosotros escribas y fariseos,
hipócritas. ¿Por qué? Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, todas verduritas, ¿no? Que había que hacerlo, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. O sea, en eso no fallaban, ponían el diezmo de todas estas aromáticas. Estaba en la casa del Señor, no faltaba. Pero dice, habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Observen, la justicia. Habían perdido ese carácter de ser justos. La misericordia y la fidelidad. ¿Escuchaste? 3 cosas que se habían olvidado los líderes. ¿Cuáles son? Conociendo la ley, perdieron la justicia. Porque utilizaban la justicia a conveniencia para cumplir sus planes y sus propósitos, no que la justicia de Dios sea puesta en alto. ¿Se entiende? Porque ellos eran injustos. Pero también se olvidaron de la misericordia, de la manifestación externa, de la compasión por aquellos que necesitaban y estaban los perdidos, y la fidelidad también. 3 cosas que eran los fariseos: injustos, eran implacables sin misericordia, incrédulos en la fe o la fidelidad. Habían perdido la fe, habían perdido la misericordia y habían sido personas perversas e injustas. Pero en cuanto a lo que eran las aromáticas y los diezmos, no fallaban. Y miren lo que dice, no es que está mal. Y estas son las cosas que debíais haber hecho. ¿Cuáles son las cosas que debíais haber hecho? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, está bien lo de la aromática. Eran muy buenos, estrictos en ese cumplimiento. Pero habían perdido la ley para ser justos, no imparciales. La misericordia no estaba en sus vidas, eran implacables. Y la fe, habían perdido la fe, eran incrédulos. Qué tremendo, ¿no? Y eran el pueblo de Dios, eran los líderes de Dios. Entonces, si uno no analiza cuál es nuestra actitud, Santiago, para terminar, nos dice para este versículo 13, y es una advertencia para que no salga el fariseo que tenemos todo adentro, porque el juicio será sin misericordia para los que no han mostrado misericordia. Y fíjate cómo termina. Y la misericordia, esa compasión por el estado del otro y hacer algo, triunfa sobre el juicio. ¿Qué te parece? Debe motivarnos, debe movernos esa misericordia, esa compasión, porque de esta manera nosotros podemos mostrar el carácter y la naturaleza de Dios. Juzgar juzga cualquiera, pero misericordia son pocos los que la demuestran. En forma práctica, amando al prójimo, ellos lo estaban despreciando, dividiendo, degradando a los pobres en la congregación, pecando contra la ley, y esa ley los estaba hallando culpables y los estaba condenando. ¿Para qué? Para que se conviertan, para que confiesen, para que cambien, para que haya una congregación donde haya amor parejo para todos. Porque si no amamos al prójimo, no amamos al perdido. Escucha esto. Si no amas al prójimo, no amas al perdido. Y si no amas al perdido, nunca vas a tener un hermano nuevo al lado tuyo que te dé la mano en la congregación. Todo comienza cumpliendo la ley. Y la ley que está hablando Santiago es vigente para ellos en la carta
y es vigente para actual, para nosotros hoy. Que Dios nos ayude a tener compasión y misericordia, para que cuando me toque a mí, no me corten la mano y no me juzguen sin tener una oportunidad de ser restaurado y restablecido. Así que así sea, mis amados hermanos.